Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos una ocasión más a un nuevo video. El día de hoy les voy a enseñar a cómo desactivar esos molestos comandos de voz que tenemos en las plataformas como Uber Driver. Si eres conductor de la plataforma de Uber y estás enfadado que Memo Ochoa te hable, o estás enfadado que la plataforma te redirija por ciertos lados y te empieza a platicar, porque pues obviamente es enfadoso estar todo el día con esas voces ahí en el carro, pues obviamente sonará a loco, pero sí, ¿cómo se llama? Es enfadoso. Pues bueno, el día de hoy te enseño a cómo lo puedes desactivar directamente en la plataforma de Uber. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos directamente a lo que es nuestra casita en la parte superior de la pantalla, aquí. Y vamos a irnos hasta la opción que dice menú. En menú vamos a entrar a cuenta. Si tú te diste cuenta, aquí nos mandó directamente a cuenta, pero a veces aquí arriba te aparece tu nombre y te aparece tu foto y te vas a ir hasta abajo y hay una opción que dice cuenta, que es la que estamos en este momento. Aquí vamos a irnos a configuración de la app y aquí en la configuración de la app vamos a irnos a donde dice sonido y voz. Aquí en sonido y voz tú te das cuenta que yo tengo activado absolutamente todo. Y esto pues prácticamente nos genera pues obviamente un ruido excesivo en la plataforma. Que nos estén dando navegación por voz, nos esté leyendo los mensajes de los usuarios, anunciar eventos de viaje, reproduce la voz en volumen un 30% más suave, tenemos el volumen hasta arriba, volumen de alerta de prueba, como aquí podemos probar. Mira. Probar volumen. Probar el volumen de voz. Ahí está probándose los volúmenes. Si yo quiero prácticamente que no se escuche nada, le doy desactivar aquí, desactivar acá, desactivar aquí, todo lo desactivamos y listo. Con eso ya no se va a escuchar absolutamente nada de los comandos de voz de la plataforma de de Uber Driver. Ya les ando dando la competencia, pero bueno, es de Uber Driver. Así es, de esa manera pueden ustedes desactivar todos los comandos de voz para que ya no les esté sonando en su cabeza todo el día la voz de Uber, ¿va? Amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Esto fue un video sumamente corto. Te invito a que te suscribas al canal, le des manita arriba al video, compartas el video y actives la campanita que se encuentra en costado de la caja de comentarios. Sin más por el momento me despido, cuídense mucho y si tienen alguna duda déjenlo en la cajita de comentarios. Hasta pronto.